Muy buenos días, aquí estamos en una nueva emisión de Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio. Cada semana un invitado para analizar momentos que han sido importantes en el acontecer de nuestra ciudad de Pereira. Nuestro contertulio de siempre, José Daniel Trujillo, muy buenos días. Juan Antonio, buenos días. Y nuestro invitado de hoy, personaje de primera línea, de muchos quilates, abogado, profesor universitario, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Libre Seccional de Pereira, miembro de la Conciliatura o de la Sala General de la Universidad Libre en Colombia, en alguna época concejal, representante de algunos gremios, abogado laboralista de primer orden, secretario de gobierno del departamento y algo muy importante, un excelente padre, un muy respetable miembro de un tronco familiar unido a una abogada magistrada y fundamentalmente Jaime Arias López, constituyente de Colombia. Sí, señor, ha mencionado usted, es uno de los padres de la Constitución Política del 91, una de esas personas que entre 1990 y el primer semestre de 1991 estuvo dedicado de tiempo completo a elaborar lo que es la Carta Política de los Colombianos que nos rige en la actualidad. Déjeme recordar un poco de historia porque es que los constituyentes del año de 1885-86, con la que nació la Constitución de Núñez, fueron 18, dos por cada estado soberano. Eran 9 estados soberanos, 9 repúblicas, 9 códigos civiles, 9 ejércitos, 9 policías, 9 legislaturas, y en el año 90-91, cuando se convoca a la constituyente para reformar la constitución, doctor Jaime Arias se recordará, 72 constituyentes. 70 de elección popular y 2 por los movimientos reinsertados. Y después llegaron otros 4 con voz, pero sin voto. Sin voto, correcto. Ellos fueron los responsables de redactar la nueva Constitución Política de Colombia. ¿Cómo le parece que el doctor Jaime Arias López es un constituyente joven en ese momento? Porque allí había mucha experiencia. Y sé de fuente muy seria que el doctor Álvaro Gómez Hurtado gustaba conversar con nuestro invitado de hoy, lo admiraba porque sus intervenciones eran serias, juiciosas, profundas. ¿Cómo fue su relación con el doctor Álvaro Gómez Hurtado? Buenos días, Juan Antonio, buenos días, doctor Jaime. Evidentemente fue muy fluida, da la casualidad que siendo presidente de la Universidad Libre, alguna vez Álvaro Gómez vino a la universidad a dar una charla y fueron sus mismos amigos políticos quienes me pidieron que lo presentara en la universidad como presidente del Consejo Directivo. De ahí nació una amistad con Álvaro Gómez que se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente, y aunque a pesar de que él era el presidente de la presidente de la Asamblea y estaba en la Comisión Cuarta y yo en la Comisión Primera, trabajábamos conjuntamente en muchos temas, entre ellos el de la justicia, el de los derechos fundamentales. Álvaro Gómez Hurtado lideró estos temas con una gran profundidad, con una gran acogida, y entre su aspiración fundamental, él quería que Colombia fortaleciera el aparato judicial y que la justicia fuera algo pronto, ágil y efectivo, ya que una de las causas fundamentales de la violencia es la falta de la administración de justicia de los ciudadanos. A mí me llamó la atención mucho algo en el momento en que usted es postulado para ser candidato a la constituyente, y es que hay como un consenso entre los sectores liberales en ese momento en Pereira. El consenso era escoger a alguien que tuviera la talla, la formación académica, humanística. Allí no querían que fuera un político a representar a Pereira y a Risaralda, sino que fuera ante todo una persona con una formación jurídica que le permitiera pues participar en la creación de la nueva constitución. ¿Cómo recuerda usted esos momentos y cómo llaman a ofrecerle, a decirle, doctor Jaime, necesitamos que usted esté en la lista liberal?
Bueno, son hechos coincidenciales que usted se le presentan una vez y no se le presentan dos. Cuando fracasa la reforma constitucional del presidente Barco, el presidente Gaviria toma como bandera a seguir adelante esa reforma. Y él llega primero al Ministerio de Gobierno. Y en el Ministerio de Gobierno él empieza a promover las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese trabajo nosotros nos ofrecimos a liderarlo en el departamento y en Colombia a través de la Universidad Libre. Y fue así como me entusiasmé con los temas constitucionales y con los profesores de Derecho Constitucional y Derecho Público. Empezamos a trabajar en las ideas que se fueron forjando en las visitas a los municipios, a los colegios, en las charlas con los gremios. Y cuando ya el presidente Gaviria llega a la presidencia de la República, entonces él lo primero que hace es convocar a la Asamblea a través de una norma que fue declarada exequible por la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues diciéndolo en términos coloquiales, yo ya estaba maduro en el tema y prácticamente fue el presidente Gaviria el que intervino en la escogencia de mi nombre para representar a Risaralda, y todas las fuerzas políticas de Risaralda aceptaron esa postulación y me acompañaron en ese proceso electoral, que por cierto fue muy duro, porque era la primera vez que había una elección con circunscripción nacional. Y entonces había unas gentes muy fortalecidas, candidatos como Horacio Serpa, Álvaro Gómez, Misael Pastrana, Jaime Castro, Antonio Navarro por el M19, era gente que eran conocidos en todo el país. Y los liberales no sacamos una lista, porque el presidente del partido de esa época, el doctor Alfonso López Miquelsen, no era muy partidario de la constituyente. Entonces todos fuimos en listicas y grupitos de a uno. Lo que decían las listas avispas, La operación la Avispa. operación avispa. Y así fue como obtuvimos 25 escaños de los 70 de la elección del 9 de diciembre de 1990. Además, otra situación que era absolutamente que rompía con lo tradicional y era una elección en el mes de diciembre. Esa fue otra circunstancia que se vivió en ese momento en 1990. La constituyente se creó para reformar la Constitución y ustedes resolvieron cambiarla. ¿Qué pasó ahí? Pues le voy a contar dos anécdotas cortas. El mismo 9 de diciembre, el gobierno decide bombardear Casa Verde. Y la constituyente, que si ustedes se acuerdan, el eslogan era el camino hacia la paz, pues prácticamente... La constituyente es el camino. El camino. Uh-huh. Se vio en este momento en entredicho, porque pues el mismo día las Fuerzas Armadas, lideradas desde luego por el comandante supremo, que es el presidente de la República, deciden bombardear Casa Verde. Entonces, desde ahí empezamos en una situación difícil. Lo que se quería era llevar a la mesa a los grupos que hasta ese momento no se habían insertado o estado en un proceso de paz, como el M19. El M19 fue la sorpresa política porque en su primer proceso electoral sacó 19 constituyentes, conformando una lista no solamente con miembros de su partido, sino también con personas de representación nacional, de los trabajadores, de los estudiantes, de los profesores, etc. ¿Qué pasa? En esto tiene un gran aporte el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez, cuando llegamos a la constituyente y se asume la presidencia por parte de Antonio Navarro, Horacio Serpa y él, lo primero que se preocupan es que esta reforma no la vayan a tumbar, porque el Congreso de esa época no estaba tampoco muy de acuerdo con la constituyente, empezando que no nos prestaron el Capitolio para sesionar, y al gobierno le tocó a las volandas salir a acondicionar un centro de convenciones como fue el Gonzalo Jiménez de Quesada, a conseguirnos oficinas y demás, porque el Congreso no permitió que nosotros sesionáramos en el Capitolio. Entonces empezamos a trabajar en un proceso constituyente y se hicieron todas las consultas judiciales. Yo me acuerdo haber acompañado
al doctor Gómez Hurtado a hablar con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados del Consejo de Estado. Hizo consultas a nivel internacional y llegamos a la conclusión que sin ser directamente un constituyente primario, éramos el mayor poder que se podía alcanzar en ese momento desde el punto de vista político, y por ello los actos que se expiden ya se alejan del temario que estaba incluido en el decreto de la convocatoria, que eran solamente 10 temas. Y la constituyente entonces se declara autónoma, con facultades para mirar absolutamente todo el espectro constitucional, y producto de ellos que desde su inicio, desde que se hace el reglamento, se asume que se va a producir es una nueva constitución y no una simple reforma. Uno se pregunta cómo logran hacer una nueva constitución en 6 meses, cuando, por ejemplo, para hacer solo una analogía, el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC tuvo casi 5 años, incluyendo un periodo de negociaciones secretas y luego sentados en la mesa, demoraron más de 4 años definiendo sobre 6 temas fundamentales. ¿Cómo logran ustedes en solo 6 meses hacer una constitución política nueva para un país y con más de 300 artículos? A ver, no fue fácil, pero hay que resaltar las ayudas que recibimos. Por ejemplo, las mesas de trabajo que se instalaron en todo el país y que además era por sectores de los gremios, de los profesores, de las universidades, de los campesinos, de los indígenas y todo, se recogieron 320.000 propuestas de reforma de la Constitución, inclusive muchas que presentaban un texto completo de Constitución. Pero fuera de ello, la ESAP se dio a la tarea de coger esas propuestas y filtrarlas, es decir, las que eran por temas, las aglutinó, y entonces nos entregaron unos documentos donde usted podía perfectamente por temas sacar qué era cuál era la aspiración de los colombianos. Luego de eso, nos hizo otro trabajo que fue entregarnos alrededor de 180 constituciones del mundo. O sea que nosotros teníamos allí una fuente de consulta impresionante, pero además teníamos unos faros que nos iluminaron, como fue la recientemente expedida Constitución Española, que realmente fue la que más avanzada estaba hasta ese momento. 1978. Y especialmente en materia de derechos fundamentales. Esta constituyente fue la que más se preocupó en la comisión primera, porque esa gama de derechos de primera, segunda y tercera generación quedaran plasmados allí. Las otras comisiones de pronto no tuvieron un trabajo tan fluido como nosotros, verbo y gracia a la comisión segunda, que era la de asuntos territoriales, donde inclusive pues hasta hoy no se ha acabado de expedir la ley de ordenamiento territorial 30 años después. 30 años después. O por ejemplo la comisión quinta de asuntos económicos, sociales y culturales, donde deja las bases para pedir una ley estatutaria como la ley del trabajo, y todavía no se ha expedido. Hay un tema crítico para los años 90-91, el narcotráfico en todo su apogeo. Pablo Escobar colocando bombas en edificios públicos, matando policías. Y entonces viene en la constituyente a discutirse el tema de la extradición. ¿Qué ocurrió allí? Porque se dice que hubo mucha presión, se señala inclusive que hubo dinero, ese tipo de cosas. A ver, antes de la asamblea, y lo que yo voy a decir es personal, ya en las mesas de trabajo había un gran consenso ciudadano por la no extradición. Mas, sin embargo, en diferentes zonas del país hubo mucha presión de parte del narcotráfico para que se aprobara esa norma, porque en ese momento histórico se le tenía miedo a la extradición de los Estados Unidos. Hoy en día no se le tiene miedo, por el contrario, se busca porque allá es más flexible pagar las condenas, negociar,
etcétera. Entonces ya ese no es el coco que había. Pero en ese momento, acuérdense que eso produjo varios candidatos presidenciales muertos, muchos atentados en todo el país, y en el transcurso mismo de la asamblea hubo que evacuar, porque las amenazas de bomba persistían, las amenazas de muerte a algunos de los constituyentes, entre ellos el doctor Navarro, persistieron, y hubo una intervención del cartel de Medellín, donde grabó uno de los constituyentes del Magdalena Medio, Augusto Ramírez Cardona, un médico que fue por el movimiento Arena, que parece ser se prestó para esta situación, que luego de investigada se llegó a la conclusión, él había salido además en la lista del M-19, se llegó a la conclusión que era más bien un intento de saboteo que de llegar a filtrar económicamente la constituyente, que fue el hecho que dio al traste con la reforma del doctor Barco del año 89, porque en el Congreso los narcotraficantes empezaron a hacer ¿Ofertas? ofertas y empezaron a hacer alarde de su poder y demás, y por eso el doctor Barco con el doctor Carlos Lemos, que era el ministro de gobierno, decidieron más bien retirar la reforma y hundir la reforma. Ese ambiente no se dio en la constituyente. En la constituyente hubo manifestaciones, pero realmente la mayoría de la nuestra edición estaba asegurada. Doctor Jaime, ¿cómo era ese ambiente cuando usted estaba, claro, una bancada liberal significativa, el Movimiento de Salvación Nacional del doctor Álvaro Gómez, la Alianza Democrática M-19 en su primera incursión electoral, pero también con fuerzas de los indígenas, con representantes de las negritudes de distintas comunidades, cuando las mujeres también querían tener una voz y una presencia activa en esa elaboración de la nueva constitución? Se sentía uno sentado en ese centro de convenciones como si fuera un pequeño croquis del país que nos ha tocado vivir, un encuentro con con esas voces regionales. Sí, realmente allí estaba el país, estaba la diversidad cultural, étnica, religiosa, había dos representantes de movimientos cristianos, hubo mucho diálogo y hubo mucha concertación. Yo, por ejemplo, estuve en la Conferencia Episcopal Colombiana atendiendo una invitación que me hizo Monseñor Darío Castellón, que era nuestro obispo de esa época. Atendimos a todos los gremios económicos, recibimos conferencistas internacionales, los dignatarios de la Asamblea se desplazaron a revisar experiencias en otras partes del mundo, comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente se entrevistaron con las FARC, fuera de eso de que manteníamos un diálogo telefónico, pero las condiciones no se dieron para que las FARC se hubieran incorporado en ese momento al proceso, porque había mucha fuerza que no permitía que esto se diera. Pero fue un trabajo de concertación muy lindo, que usted no puede decir que allí está plasmada o que predomine ni siquiera una corriente política o filosófica sobre otra. La Constitución del 91 es una suma de voluntades, de intereses y de oportunidades para los colombianos. Mire, le significo, no hubiera sido posible que los solos indígenas hubieran llegado al Congreso. La representación de la mujer era mínima y de pronto una que otra llegaba al Congreso o a los cuerpos de elección popular. No se permitía, por ejemplo, que gremios tan importantes de artistas, los mismos deportistas, etcétera, hubieran tenido esa representación. En el caso de la Asamblea Nacional Constituyente hubo esa representación. En el caso, por ejemplo, del deporte y de la gente del litoral, estuvo el profesor Maturana. Él fue elegido en la lista del M-19. ¿Qué es los que renunció? Renunció porque él prefirió su deporte y en ese momento tenía unos contratos en España, no me acuerdo con qué equipo, y él asistió muy poco y finalmente vino y renunció. Había unas personas también que conocían el país como la palma de su mano. Y por ejemplo, yo admiré el trabajo de Misael Pastrana Borrero.
expresidente ya en el momento en que se sienta a ocupar un escaño con todos nosotros y a hacer aportes reales con un equipo mínimo, porque el Partido Social Conservador tuvo 4 o 5 representantes, que me acuerde, Mariano Ospina, Hernández acaba de fallecer. Estaba Augusto Ramírez Ocampo, estaba Un Yepes, Noriega, Hernando, Omar Yepes Arcila, y el que fue o Hernando, Fernando Yepes Hernando Arcila. Yepes. Y el otro era, que fue gobernador del Atlántico y fue presidente de Álvaro Rodado Noriega. Carlos Rodado Rodado. Noriega. Esa era la De representación. primera línea, pocos, pero de primera línea. Sí, de muy buen nivel. Entonces los debates eran muy importantes. En la parte jurídica, por ejemplo, había expresidentes de la Corte Suprema de Justicia como Julio Salgado Vázquez y como el de Nariño, Velasco Guerrero, José María Velasco Guerrero. María Teresa Garcelló era una jurista, Zafra, Gustavo Zafra, otro jurista, Jaime Castro en Derecho Público. Es decir, allí hubo unas circunstancias que confluyeron para que el trabajo fructificara. ¿Usted cree que si se hubiera dado un tratamiento diferente a las FARC, si no se hubiera hecho el atentado a Casa Verde en su momento, qué hubiera pasado si las FARC hubieran aceptado formar parte de esa constituyente del 91? Pues nos hubiéramos ahorrado muchos atentados, muchos muertos, muchos secuestros que vinieron después, porque es que desafortunadamente, empezando por las mismas Fuerzas Armadas de esa época, no querían que las FARC estuvieran allí en la mesa. Una vez casi se disuelve la asamblea en un debate para permitir que Manuel Marulanda y Jacobo Arenas asistiera a la asamblea y no pudo asistir. Los diálogos con él fueron telefónicos y de comisión de la asamblea, que fue hasta Casa Verde a hablar con ellos. Pero si ellos hubieran estado allí sentados, como estuvo el EPL, que luego fue Esperanza, Paz y Libertad, los movimientos indígenas, los del Cauca, Quintín-Lame y otros, que llegaron inclusive, depusieron las armas, entraron a la civilidad y formaron parte con voz en la Asamblea Nacional Constituyente. Y en la Constitución hubo también un consenso, no solamente para que se reconocieran unos derechos, sino para establecer los mecanismos que los hicieran efectivos. Por eso la Constitución quedó tan larga. La Constitución tiene mucha parte reglamentaria. Y esa parte reglamentaria se dio por el temor a que después no se cumplieran lo pactado. Sí, siempre dijeron que la Constitución del 91 era una constitución como para un país del tercer mundo. Constituciones muy extensas, muy reglamentadas y muy reglamentarias. Es decir, ella misma se reglamenta, pero además ella misma ordena que por leyes haya que reglamentar algunos artículos. Yo quiero, Juan Antonio, que pasemos a hablar del Jaime Arias, ser humano, de la persona de Jaime Arias, nacido en Santa Rosa de Cabal, hijo de padres riususeños, estudió en la Universidad del Cauca, en la Facultad de Derecho, y en su tiempo de estudiante universitario, un andarín, de esos que tiran dedo para que lo recoja el primer carro que pase y lo lleve a alguna parte. A ver, ¿qué recuerda de su padre? A ver, mi padre fue un educador de tiempo completo. Fue profesor de primaria, fue profesor de bachillerato, fue profesor de adultos, fue profesor en las zonas rurales, fue profesor del Colegio de Gracias Cardona y demás. Y esa vena educativa la traigo de él y de mi madre, que aunque menos, porque se dedicó más a las labores del hogar que a las labores de docencia, para lo cual también estaba preparada, son el faro que yo tengo para seguir en mi vida como educador, que está asignada por muchos años. Desde sexto de bachillerato que hice la alfabetización obligatoria que nos tocaba hacer en el barrio Kennedy, allá la hice yo, y ya luego en la Universidad del Cauca llego a estudiar en el día y a ser profesor alfabetizador en la noche. Luego fui monitor de Derecho Penal y de Derecho Laboral y termino la carrera
trabajando en labores administrativas como supervisor de educación del Cauca en el año 1976. Esa no la sabíamos. Sí, Era yo la desconocía, que había sido empleado público en el Cauca. sí. Y a lo que se refiere José Daniel fue que en el año 74, cuando sube el doctor López a la presidencia, Sí, señor. hay un gran movimiento en contra suya, liderado por el estudiantado colombiano, y hay una huelga en la Universidad del Cauca. Empezó como a prolongarse, entonces cojo un morral y me voy a hacer un autostop por Sudamérica, visito Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Ya llevaba como 3 meses largos en el autostop, yo llamaba permanentemente a ver si ya habían levantado la huelga y tenía el pasaje para regresarme, ese sí lo guardaba. Y evidentemente, estando en Arica, y ya iba para Antofagasta, me dicen que la universidad la abre, entonces me toca viajar 3 días seguidos en bus, no había para el avión. Para llegar a Llegar esa. otra vez acá. Estudiante de bachillerato de colegio público. Rafael Uribe El Uribe, Rafael Uribe Uribe. Honor. ¿Recuerda quién era el rector de esa época? En esa época que empecé era el doctor Pedro J. Marín, un educador de tiempo completo. Después supervisor de primaria. Sí, muy bien. Y después estuvo Alfredo Ramírez, que venía del Deo Gracias Cardona. Y fue en esta época donde empezó a gestarse la Universidad Libre actual. En esa época, primero como fundación, como Universidad de Risaralda, luego como fundación independiente y después como Universidad Libre. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar un poco más de la Universidad Libre, pero yo quisiera que ahora, cerrando este bloque, nos contara qué le dejó esa experiencia de viajar en bus, conociendo esos territorios que estaban después de Colombia, en el sur de América, y que son voces distintas, etnias diferentes, pero que de todas maneras siguen siendo un mismo continente. A ver, realmente es la mejor forma de viajar, porque usted está realmente conociendo la idiosincrasia de los pueblos que usted visita. Usted está metido en el sumum de la cultura desde todo punto de vista, pero además es que eran otras épocas. Nosotros nos recogían en la carretera gentes de bien que inclusive nos invitaban a sus casas, porque no eran esas épocas de violencia, ni de narcotráfico, ni de consumo desaforado de estupefacientes, cosas de esas. Y como yo iba con un compañero de la universidad, teníamos un buen bagaje económico, cultural y político. A la gente le gustaba que nosotros les habláramos de Colombia y aprendimos mucho de estos países que visitamos. Vamos a unos mensajes y volvemos a Ecos de la Memoria, aquí en Ecos 1360 Radio. Bueno, ahora sí, doctor José Daniel, creo que pasaremos a la Universidad Libre, la participación del doctor Jaime Arias en todo este proceso de fundación, yo creo que de consolidación de la universidad en esos momentos que fueron claves, ahora que se está ya preparando toda la, digamos, celebración de los 60 años, 50 de los años. 50, de los 50 años de inicio de la universidad, creo que el doctor Jaime Arias, y ahorita me va a confirmar si tengo la razón, él fue clave como para ya volver escritura pública y convertir en hechos reales lo que antes eran solo anuncios o como datos o procesos que eran incipientes. Pues el doctor Jaime Arias hace parte de la historia escrita, vivida de la Universidad Libre Seccional Pereira y particularmente de la Facultad de Derecho, porque ahí inició como profesor y posteriormente lo vamos a encontrar en los cargos directivos. La persona que cambia la vieja estructura de la licorera de Caldas donde está la Facultad de Derecho por el edificio actual. Pues yo quiero, antes de que él nos cuente esos logros, esa actividad permanente, él nos cuente una experiencia que vivimos muy interesante porque dictábamos clase a la misma hora, salón contigo salón, separado por una puerta, así como estamos en este momento. Esa puerta separa la cabina de control de la sala de grabación. Y había un episodio con trabajadores y el M19 estaba muy activo. Yo no quiero perder esa anécdota. A ver, doctor Jaime, ¿qué recuerda? Sí, cierto.
Eso fue en 1978. Existía una revista que se llamaba Alternativa. Era Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón. Enrique Santos Calderón, una hermano gente, del presidente, sí, del expresidente todo. Santos. Y en esa revista le daban pues mucha audiencia a los trabajadores. Y el M-19, cuando había conflictos y demás, intervenía, y en este caso era un conflicto que había en una empresa que está ubicada en todo el río, que se llama Curtidos con Sota, en la partida hacia Combia y Marsella y esto. Y el jefe de personal de esa empresa era alumno mío en Derecho Laboral Individual en la jornada nocturna. ¿Se llama Roberto tal vez? No me acuerdo. Bueno. O Francisco Cardona. Francisco Cardona. Estábamos en clase cuando de pronto entraron 3 personas encapuchadas y uno de ellos se hizo al lado mío, estaban armados, 2 de ellos se hicieron atrás. Empezaron a hacer su arenga, empezaron a hablar de los problemas de la empresa, cogieron al jefe de personal de la empresa, lo sentaron en la tarima, le pusieron la bandera del M-19, le tomaron las fotos con la bandera y luego nos dijeron a todos que nos agacháramos sobre los pupitres y en el caso mío sobre el escritorio y que no nos fuéramos a mover, que ahí nos dejaban una bomba. Y evidentemente yo alcanzaba a ver desde mi escritorio un paquetico ahí en la puerta y entonces nadie se atrevía a tocar ese paquetico. En esa época, por la carrera séptima, eso era muy oscuro. Y a pesar de que por allí transitaba algunas gentes, había mucho tráfico, pues no pasaba nadie. Y nosotros en las ventanas haciendo bulla, nadie nos oía, hasta que de pronto alguien pasó y entonces ya vino la evacuación y llamaron a las autoridades de esa época. El F2. Al F2, sí. Vinieron, desbarataron la bomba era una cazabobo. Pero pues que no sabíamos qué era eso. Pues allí nos quedamos. Me levantaron además un cuento, porque dicen que después de que habían quitado la bomba, yo todavía seguía agachado, con la cabeza agachado sobre el escritorio. Bueno, sin duda una época compleja la que tuvieron que vivir ustedes en esos años 70 y 80, donde eran habituales esas tomas de los salones de clase, de las estaciones de policía, de las emisoras. Yo recuerdo mucho en más de una emisora que llegaban y los obligaban al operador o a la persona que estuviera en ese momento al frente de la emisión a poner los casetes con las arengas o con los discursos de ellos y huían en el momento en que ya pues sentían que estaba cumplido su objetivo. Un momento muy particular de la historia de Colombia, esos años 70 y 80, y usted lo conecta después con los 90 de Pablo Escobar. Sí, es que el país vive todas las atrocidades del narcotráfico y por supuesto un poco la insurgencia con esos actos tan espectaculares del M-19 que empieza a hacerse sentir con la toma del Cantón Norte en Bogotá, el robo de armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada Dominicana, el robo de la espada de Bolívar. Entonces el M-19 era noticia permanente y eso generaba en los muchachos el robo de los camiones con bolsas de leche para repartirlo entre las comunidades y ese tipo de acciones que eran muy efectistas. Claro, el Carena, es decir, bajar un avión bajar al río Orteguaza, aterrizar mejor en el río Orteguaza, un avión cargado de armas. Eso eran unas odiseas. Las Fuerzas Armadas ni siquiera se imaginaban esa capacidad imaginativa que tenían estos grupos armados. Pero bueno, doctor Jaime, usted es profesor de Derecho Laboral, tanto en pregrado como en posgrado. Yo diría, Juan Antonio, que es profesor de casi el 100% de los abogados de la ciudad, de la región y de muchas partes de Colombia. Hoy sus alumnos son magistrados, ministros, están en cargos importantísimos, tanto en la judicatura como en el sector privado o en el litigio. Pero también es presidente del Consejo Directivo y tiene esa inmensa responsabilidad de estar en la máxima autoridad de la Universidad Libre de Colombia, que es la conciliatura, la sala general. Doctor Jaime, ¿qué le significa a usted
no egresado de la Libre de Pereira, estar allí? Bueno, la verdad, para mí la Universidad Libre es la razón de mi vida, de mi existencia, no solamente por la oportunidad que me dio, sino por todo lo que me permitió. Yo llego a la Universidad Libre a finales de 1976 y en esa época ya el doctor César Augusto López Arias estaba estudiando, estaba ya Terminando. liderando procesos Sí. dentro de la universidad y coincidencialmente la licencia que se tenía para operar había sido suspendida por parte del ICFES. Esa es la primera gran tarea que nos toca cometer, porque hay que entrar a hacer todo tipo de programas y a conseguir todo tipo de recursos para que se logre la reaprobación. Mientras tanto, los estudiantes de aquella época tenían que ir a hacer sus preparatorios, y algunos de ellos inclusive alcanzaron a graduarse directamente en Bogotá, hasta cuando el doctor César Augusto López Arias, siendo director del ICFES, el doctor Pablo Oliveros Mermolejo y subdirector el doctor Francisco Vallejo, envían unas comisiones acá a asesorarnos y ayudarnos, y así es como se logra que la universidad, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía, que ya estaban empezando en esa época, logren su aprobación. Posteriormente, yo paso a ser jefe de área y paso a trabajar en la parte de planeación de la universidad y me convertí prácticamente en un hombre de confianza de César Augusto López Arias, con pues la parte funesta que todos conocemos, que un 13 de marzo de 1979, César Augusto, que estaba ya en el apogeo, en la cúspide de su carrera y además era eh, íntimo amigo de Julio César Turbay Ayala, había representado a los abogados en un congreso de abogados que se llevó a cabo en Venezuela, era presidente de la Casa de la Amistad Colombo-Cubana con los pueblos, y era presidente también de El Colombo del americano. Colombo americano. César era en ese momento un líder en Pereira, tenía su programa radial, ya había fundado el periódico La Tarde, era corresponsal del Tiempo, fue corresponsal del Espectador. Es decir, en ese momento César estaba en el cenit de su vida personal, periodística y profesional. Lo asesinan y entonces nombran como reemplazo al doctor Juvenal Mejía Córdoba. Y a mí me nombran, a él lo nombran presidente y a mí no me nombran vicepresidente para que yo acompañe al doctor Juvenal. Y por esos mismos días, el doctor Emiliano Izaza me pide que lo acompañe como secretario de gobierno departamental. Entonces yo estoy en este dilema, pero ambos, tanto el doctor Juvenal como el doctor Emiliano Izaza, me dicen, no, usted no tiene ningún impedimento. Uno, el puesto en la Universidad Libre era ad honorem, como presidente de la universidad. Y dos, en la Secretaría de Gobierno iba a tener, por el contrario, la oportunidad de adelantar procesos que favorecían a la universidad y para lo cual no había ningún tipo de impedimento. Entonces, a la par desempeñé tanto la presidencia de la universidad como la Secretaría de Gobierno departamental. El doctor Juvenal Mejía Córdoba, al mes largo de estar allí, se fue para el Japón. Y dijo, bueno, hay que usted encargado de la presidencia. Regresó del Japón y me dijo, hombre, doctor, yo veo que usted lo está haciendo como bien. Siga ahí, y nunca se reintegró. Y yo seguí ahí en la universidad y realmente con el acompañamiento del profesorado, de los estudiantes, porque una de las cosas bonitas que hizo César Augusto López Arias fue formar un equipo. En esa época nos llamaban el kinder, porque fue los primeros profesores de tiempo completo y de medio tiempo que existieron en la seccional dedicados a la universidad de tiempo completo. Y entonces en ese equipo estaba el doctor José Daniel, estaba el doctor Oscar Arango Beigria, el doctor Juan Manuel Buitrago, el doctor Mario Alberto Valencia, Eduardo Cataño Sierra, estaba Wilson Collantes, estaba Octavio Barbosa, Nelson Llanos. Es decir, la universidad consolidó un equipo que realmente fue el que la proyectó. A mí me llamó la atención algo y es que si bien César Augusto
tiene una gran capacidad de gestión, consigue auxilios parlamentarios en su momento, consigue que le donen, le entreguen el lote donde después se va a desarrollar el campus en el sector de Belmonte. También es cierto que a veces, como somos tan informales, se hacen procesos, pero listo, después legalizamos, después cuadramos, después organizamos las cosas y así nos volvemos, lo hacemos en lo personal, en lo familiar, pero también muchas veces en lo institucional. A usted le tocó empezar a ponerle como orden a las cosas, porque usted empezó a cuadrar, por ejemplo, para que lo que era un comodato ahí en la antigua licorera se volviera ya algo legal y se hiciera la transferencia con el aval de la Asamblea Departamental y del Gobierno Departamental para que la Universidad Libre entrara ya a gozar de la titularidad sobre el predio de la calle 40. Eso es verdad, tanto el predio donde funcionaba la Facultad de Derecho como el predio donde funcionaba la Facultad de Economía habían sido adquisiciones de tiempo atrás. Por ejemplo, me acuerdo que siendo secretario de gobierno el doctor Fabio Ángel Jaramillo, allí ya no funcionaba la licorera, sino un gimnasio. Y él, como secretario de gobierno, cogió esa propiedad y se la entregó a la Universidad Libre para que funcionara allí. Porque venía de funcionar en la 16, entre octava y novena, en una casa antigua, pero donde ya no cabían y donde ya no había posibilidad que se desarrollaron. Pero se tenía solamente la posesión. Lo mismo pasó con el edificio de la Facultad de Economía. Entonces ya luego yo me pongo en esa tarea de empezar a hacer las gestiones con la Asamblea Departamental, con los gobernadores del momento, hasta que por fin se logran escriturar esos predios a nombre de la universidad. José Daniel, ¿usted lo puede decir? ¿Qué significaba para Pereira en ese momento tener una facultad de Derecho cuando todo lo que había, digamos, era una oferta muy enfocada a lo técnico, a lo tecnológico y lo tenía la tecnológica de Pereira, pero tener facultad de Derecho primero y luego tener facultad de Economía, eso era romper con lo que había en la ciudad? Pues es que los abogados de la época eran todos egresados de la Universidad del Cauca, algunos de la Universidad Nacional de Nacional, de Popayán y Externado, pero usted miraba a los jueces y todos venían de Manizales, eran de los pueblos de Caldas, pero estudiaban en la Universidad de Caldas. Como yo soy primera promoción de la Universidad Libre, Facultad de Derecho, jornada diurna, pues para nosotros significó una apertura, unos muchachos de pueblo, tener la posibilidad de viajar todos los días, de venir a Pereira, de estudiar con 2 jornadas, fue lo mejor que nos pudo pasar. Y en mi caso particular, Jaime lo sabe, también yo fui privilegiado porque hice el tránsito de estudiante a profesor de tiempo completo, ese equipo que organizó César Augusto López Arias. No, la universidad y la facultad de Derecho, yo me atrevería a decir más que la facultad de Economía, le cambia la fisonomía y la cara a Pereira y a la región, no solamente desde el punto de vista urbanístico por el edificio que se construye, sino porque se empieza a proyectarse los muchachos en el campo administrativo, en el campo político, es decir, el significado es inmenso. ¿Usted cree que si la Libre no hubiera creado esa facultad de Derecho, muchas personas en el territorio nuestro, en Risaralda, que llevaba recién constituido, no habían podido simplemente tener una carrera universitaria porque hubiera sido imposible para ellos de Pereira o de otros municipios del departamento irse a estudiar a Popayán o a Manizales o a Bogotá? Tengo la certeza, Juan Antonio, porque además como presidente de la universidad, para separar el cupo, como se dice, que si no hubiera sido por la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, no hubieran podido estudiar en su vida. Pero además debo anotar otra cosa, era gente no solamente de Pereira, era de todos los pueblos de Risaralda, del norte del valle, del suroeste antioqueño y de esta parte de Caldas y Quindío. Aquí venía gente del Putumayo, de Nariño, de San Andrés, del Chocó, de norte de Santander. Es que yo me aterro cuando me lanzo a la asamblea porque saco una cantidad de votos donde hay seccionales de la Libre, que eran los egresados nuestros, que por allá me acompañaron con su voto, sin yo ni siquiera haber ido a visitarlos en esas tierras, eran los egresados de la Libre, producto evidentemente del conocimiento que de ellos tenía y ellos de mí como profesor.
Estamos hablando de la Asamblea General de la Universidad, Estamos de la Constituyente. de la Constituyente. No, de la, La Constituyente. Claro, votación porque por es la que constituyente. yo fui el último constituyente de elección popular, el De número los 70. 70. Yo peleé mi curul con Regina Betancourt de Lisca y con José Manuel Arias Carrizosa. Cada uno de ellos hubiera podido tener una mayor connotación para haberme ganado, porque eran personajes ya de la vida pública nacional. Regina tenía su movimiento unitario metapolítico y José Manuel Arias Carrizosa había sido ministro de Educación y ministro de Desarrollo, presidente de Augura. Una persona muy importante. Sin embargo, pues yo logro sacar casi 300 votos más que Regina y casi 500 votos más que José Manuel Arias Carrizosa, y por eso les gano. Pero el último que salió, Los votos de gratitud de esos egresados evidentemente, en Cúcuta, en el norte de Santander, en en Putumayo, en Nariño, Nariño. en Caldas, Mire lo que en es la San vida. Andrés, en La el vida lo Chocó. terminó premiando entonces. Sí, señor. Terminemos explicando la vida familiar del doctor Jaime Arias. Bien pueda. Es que esta es una faceta que no se puede olvidar. ¿Casado con quién? ¿Padre de quién? ¿Qué hace hoy su familia? ¿Dónde están? Bueno, mi señora Margarita María Trejos es abogada egresada de la Universidad de Caldas. Toda su vida la dedicó a la judicatura, primero como juez penal, luego como juez civil, y luego como magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira, donde se pensionó. De nuestra unión hay 3 hijos. Julián, que es comunicador social y magíster en mercadeo y comercialización, Pero va a ser abuelo pronto. que va a ser abuelo ahora en marzo, si Dios quiere. Liliana, que es abogada, tiene su especialización y ahora está haciendo su maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, que está acompañándome en la oficina. Ana María, que es administradora de empresas, y en este momento está haciendo su maestría en Ciencias de los Datos y la Comunicación en Berlín. Hay una persona, doctor Jaime Arias, que define su rumbo profesional, que lo ubica en el contexto del derecho laboral. Es el doctor Edgar Mejía López. ¿Por qué no le recuerda a los oyentes quién era Edgar Mejía López en su momento? Evidentemente, Edgar Mejía es un gran abogado, un gran amigo, también con una familia muy bonita. Él es egresado del Externado de Colombia. En el momento en que yo llego a Pereira, él es profesor de Derecho Laboral y es el abogado de las empresas que están instaladas en la ciudad. Yo inicio primero ejerciendo al lado de los trabajadores. Yo fui abogado del sindicato de gaseosas Luz. Fui abogado negociador del sindicato de las centrales eléctricas del Cauca. Y cuando llego a Pereira, quiero seguir esa tradición, pero no fue posible porque la clase trabajadora estaba muy enmarcada dentro de los movimientos políticos. El Partido Liberal, en el cual he militado toda la vida, pues no tenía aquí en Pereira como una presencia dentro de la clase trabajadora. Mas, sin embargo, yo llevaba muchos negocios laborales en favor de los trabajadores, hasta cuando un día el doctor Edgar Mejía López me invita a que me asocie con él para que trabajemos juntos. Entonces ya empezamos a trabajar, él en su oficina, que era en el Banco de Bogotá, en la 17 con octava, y yo en la mía, era en Colseguros, en la 19 con octava, donde fue la primera misa de Pereira. Le agradezco mucho a Edgar, no solamente esa oportunidad que me dio, sino sus muchas enseñanzas, porque Edgar fue un abogado conciliador y era una persona que procuraba siempre ser justo en ese tipo de relaciones, y por esa parte era muy reconocido y muy querido en el ámbito de los abogados. Doctor Jaime, voy a hacer una pregunta que puede resultar incómoda, porque usted acaba de decir ahora que ha sido siempre liberal y que ha sido fiel a su partido. Y uno dice, realmente es muy triste cómo se han ido como deteriorando lo que eran unas estructuras políticas que en su momento fueron muy representativas, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador. Se volvieron franquicias, se terminaron ubicando a favor de un lado o del otro, pero se perdió como ese peso doctrinario, ideológico, que uno sentía que identificaba a las personas. ¿Qué pasó con ese Partido Liberal del que usted ha formado parte? A ver, el devenir de los partidos
hay que ubicarlo en el contexto de la sociedad. Nosotros pasamos de tener un ambiente bicameral y bipartidista Partidista. a tener hoy un ambiente pluripartidista y donde en el Congreso de la República ya no hay dos cámaras, sino demasiados intereses, tanto en la Cámara como en el Senado, que lo estamos viendo desafortunadamente muy difícil de manejar porque los partidos perdieron mucho su identidad ideológica y se convirtieron en empresas electorales del orden municipal, departamental y nacional. Desafortunadamente, con la um, voluntad de nuestra clase dirigente y gobernante que sucumbió frente a esas eh, nuevas formas de hacer política que se fueron enquistando en el poder político. No quiero mencionar personas, pero ha habido aquí presidentes en Colombia cuya meta era acabar con todos los partidos políticos, Partido Liberal y Partido Conservador. De los partidos liberal y conservador han surgido toda una serie de empresas políticas, unas que hoy están vigentes, otras que no, pero sus raíces vienen del Partido Liberal y del Partido Conservador, que siguen teniendo una presencia, pero ya no con la contundencia y el caudal que se tenía en otras épocas, porque pues se dividieron. Para nadie es un secreto que Cambio Radical, el partido de la U, el mismo Centro Democrático, son partidos que vienen del Partido Liberal y del mismo Partido Conservador. Entonces, lo que ha habido es se ha diezmado la parte ideológica de los partidos por una parte electoral y digámoslo así, de participación política en el manejo del poder político en manos de personas y no de partidos. Creo que los oyentes estamos intuyendo una remembranza, volver a un esquema de partidos fuertes, jerarquizados, y no esta fractura divisionista de intereses, de egolatrías y de una serie de factores que influyen para que la gente ya no sienta, no tanto el color de su partido, sino la identificación con una ideología o con unos postulados. Sí, a ver, las democracias se fortalecen en la medida en que sus partidos políticos sean fuertes. Mira, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, son dos partidos políticos, con dos idearios, con una clase dirigente para cada uno de ellos perfectamente identificada y sintonizada con su pueblo. Colombia, si quiere fortalecer su democracia, tiene que fortalecer los partidos políticos. Yo celebro el intento que tiene el actual presidente Duque de darle un manejo político diferente al manejo de la cosa pública, pero le va a tocar luchar porque contra esos vicios clientelistas, partijas burocráticas y demás, es una lucha de generaciones y de años. Mire usted, nosotros tuvimos la posibilidad de eh, revocar el Congreso de la República y convocar a unas nuevas elecciones, porque había una nueva institucionalidad, había una nueva constitución y había un nuevo marco político. Hubo una renovación del 35% del Congreso en esa elección del año 91. 91. Sin embargo, mire usted que no llevamos sino 26, 27 años de vida política y lo que han proliferado los movimientos y las empresas políticas ha sido ilimitado. No ha habido forma de que los partidos se fortalezcan porque se han formado esas empresas electorales que ejercen el poder en beneficio de unos intereses también muy determinados. Aunque la elección popular de alcaldes es anterior a la Constitución del 91, ¿usted cree que el país se benefició o que debemos volver al sistema anterior donde los mandatarios departamentales escogían a candidatos de las mejores condiciones? A ver, yo soy partidario de la democracia participativa y considero que el pueblo tiene derecho a participar en la elección de sus dignatarios, pero ello solamente se fortalecerá
en la medida en que haya cultura política. Y, por ejemplo, hay ciudades donde ya el voto de opinión pesa y decide, pero hay otras donde todavía los vicios electorales son los que imponen a las personas. Necesitamos una mayor voluntad para que el Estatuto Anticorrupción, la pérdida de la investidura, la revocatoria del mandato y todos estos mecanismos que están en la Constitución sean más efectivos de lo que son ahora. Tenemos demasiadas garantías en los procesos y eso hace que se dilaten los cambios y los procesos que se adelantan contra este tipo de personas, tanto en las elecciones a corporaciones públicas como a cargos de elección popular. Haciendo algo más dinámico, pienso que la elección popular sigue siendo válida. Pero si por el contrario lo que sigue fortaleciendo son las empresas electorales, creo que muy rápidamente tendremos que volver al esquema de nombramiento de los alcaldes por los gobernadores por el presidente. El, la financiación por el Estado de las campañas totalmente podría ser una manera para controlar esos factores que han ido desequilibrando la balanza. Es una manera y es una oportunidad que tienen las personas que carecen de recursos para poder aspirar a las corporaciones públicas. Y el Estado financia todas las campañas por igual, todos van a tener allí esa oportunidad. Pero lógicamente eso tiene que ir unido a una cultura política, a un voto programático, a un compromiso cierto de ejercer el poder de acuerdo a los compromisos que se adquieren. Y desde luego a unos procesos de revocatoria y de pérdida de investidura mucho más ágiles. ¿Valieron los 4 meses de espera, doctor José Daniel? Pues, lo tenemos finalmente y creo que nuestros oyentes van a estar muy complacidos porque ese aspecto de la constituyente, cómo se vivió, además digámoslo, Risaralda tuvo, entre comillas, varios constituyentes, pero salieron por unos gremios como Germán Toro por FECODE, Iván Marulanda, que sale en otro contexto. Y yo diría que el único que salió en un altísimo porcentaje, por el sentir de los risaraldenses, es nuestro invitado de hoy, el doctor Jaime Arias López. Más el voto de Nariño, Putumayo. Doctor Jaime, muy grato. Realmente disfrutamos muchísimo esta conversación. Es el sentido del programa, una tertulia para hablar como amigos y creo que lo logramos muy bien en el día de hoy. Gracias a usted por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Juan Antonio, y a José Daniel por la invitación. Complacidísimo de estar en esta tertulia, pudiendo evocar aquellos momentos que muchas veces a uno en la vida se le olvidan, pero que fueron tan significativos, tan gratos y tan importantes. A ustedes muchas gracias. Volveremos el próximo martes aquí en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio. Muy buen día.